todo ensayo. Sí, claro. Conferencia 20, bien. Es un texto complejo, no sé cómo les resultó. ¿No? El sueño, el cansancio. ¿Cómo le fue con el texto de la conferencia 20? Porque es medio complejo para primer año, porque habla de la psiconeurosis, habla de las perversiones, divide los dos grupos en dos grupos sobre el objeto y sobre la meta, los homosexuales. No sé cómo trabajaron eso, si lo pudieron enganchar, si no les fue complejo. A mí fue un texto que me resultó re complejo en primer año, porque no, veníamos de algo súper básico y de repente te empezaban a tirar ese tipo de patología o estructura y como que ya se complicaba todo. Pero no se asusten porque no es... En la primera clase que vimos, ya ni me acuerdo la verdad, me parece que vimos el aparato psíquico también, el esquema del peine. Lo dimos 2 veces seguida porque había compañeros que no lo entendían, que le había quedado una complicación. Entonces lo retomamos. Bueno, Flor, no hay drama. Nosotros, como decimos siempre, bueno, para los que no nos conocen, Sashi, yo soy Damián, nosotros somos estudiantes también, la facultad, unos años más avanzados que ustedes, y damos este grupo ya hace 3 años, 4 años, 3 años creo. Es una forma de tratar de ayudarlos a ustedes que recién entran en la facultad y se encuentran con, quizá algunos lo dieron en la secundaria, pero bueno, Cami, joya que se unan y participen de estos grupos. Yo siempre les recomiendo que participen de todos los espacios que hay en la facultad, porque todo ayuda. Yo sé que a veces hace una carga horaria muy pesada, pero bueno, siempre piensen en su formación, en lo que ustedes quieren hacer. O sea, todo lo que hagan de mano quiere decir que lo hicieron al cohete, digamos. Suma y sirve, los prepara. Lo que vamos a hacer en este grupo de estudio es ir acompañando, por eso nosotros les preguntamos a ustedes siempre por dónde van o qué están dando, porque nosotros no participamos de la cátedra de psicología de primer año, somos un grupo paralelo, digamos, para leer los textos, para trabajar sobre los textos, darle otra vuelta. Esto es lo que permite un espacio donde ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran, porque acá están hablando con alumnos, o sea, no hay ningún problema acá. Y con los profesores también podrían preguntar lo que quieran, porque están aprendiendo. Pero bueno, uno por ahí se pone más tímido en esa situación, qué sé yo, no sé. O le da miedo preguntar algo y que diga, qué burrada, acá no pasa nada de eso. Y acá pueden preguntar lo que quieran. No, en realidad la clase, la idea es como estas son las primeras clases de ustedes, la dinámica es que, bueno, nosotros hacemos una introducción del texto, marcamos algunos puntos, le tiramos algunas explicaciones, si no se entienden le damos otra vuelta y tratamos de explicarlo de otra manera sobre los conceptos, puntuamos bien sobre lo que apunta la cátedra, porque ya hace varios años que laburamos y la cátedra mantiene un lineamiento sobre el seguimiento de los textos. Por eso yo le preguntaba, conferencia 20, 3 ensayos, ¿qué están dando? Porque siempre se da de la misma manera, digamos, por lo menos hasta ahora. Lo que hacemos es acompañar con eso. Tratamos de no hacer una lectura del texto para que no se vuelva tan tediosa la clase, digo. No sé cómo dan ustedes las clases con sus profesores, pero en mis prácticos, en la mayoría, es un ida y vuelta. Estaría bueno que ustedes puedan leer los textos para que traigan preguntas o para que traigan reflexiones o para que traigan sus razonamientos de lo que entendieron del texto. Pero como son las primeras clases y son los primeros momentos, estamos en una forma particular de encuentro a través del online, se entiende que por ahí eso no esté, tampoco se lo vamos a exigir, no hay nada que exigir acá. Pero estaría bueno que hagan el ejercicio de leer los textos y que lo podamos ir acompañando juntos. Para eso también tienen el grupo de estudio, que siempre les digo, y ustedes no
veo que no lo utilizan, pero también está bueno eso de que ustedes van leyendo el texto y van preguntando, y Sashi o yo le contestamos, o hasta sus propios compañeros. Casi todos los años, a fin de año, se ve esto más de la dinámica o de la discusión o de la interacción, de decir, discusión en el buen sentido, ¿no? De decir, Dami, leí tal párrafo de tal texto, tiene relación con esto, o Sashi, mira, hizo una interpretación de tal forma de esto, de interpretación del sueño, y se va viendo, o le contesta un compañero, no, mirá, aquel profesor dijo tal cosa. Siempre les decimos que de lo que se diga acá, de lo que se diga en las clases, de lo que usted atraviese en los prácticos, siempre vuelvan al texto de Freud, porque nosotros estudiamos a Freud, no estudiamos ni a Sashi, no estudiamos ni a Damián, no estudiamos ni a Fraseto, ya no me acuerdo, ¿no? Greca, son eminencia de la cátedra. Estamos estudiando a ellos, no importa lo que yo les diga, o sí importa, pero es para nosotros que hacemos darle una guía para que ustedes vuelvan al texto y lo lean, no pueden ir a rendir con lo que nosotros le damos, así como tampoco pueden ir a rendir yendo a los prácticos y yendo a un teórico, estoy hablando de un final. Tienen que sentarse y leer ustedes y hacer su propio recorrido y asociación y lineamiento sobre el texto y puntuación ustedes. Estos son consejos, ustedes hagan lo que quieran. Acá nadie les va ahí atrás porque no es la secundaria, no es la primaria esto. Acá cada uno hace lo que quiere, lleva la carrera como quiere. Hay algunos que siguen toda una correlativa de cátedra para poder terminar una rama biológica, psicoanalítica o social, y hay otros que tratan de hacer las 6 materias, y hay otros que las 6 son de 4, bueno, las 5 materias, o todas las que puedan, qué sé yo, cada uno lo va piloteando a su manera en la facultad. Y está bien que sea así, para que ustedes se enfoquen en lo principal, que a veces está desvirtuado, que es la formación y la importancia que tiene la salud mental en nuestros tiempos, en estos tiempos tan conflictivos y con todo lo que pasó, con todo esto del aislamiento y los brotes que hubo y los colapsos. Todo, quizá tuvimos alguna persona cercana que tuvo algún contratiempo con su salud mental, con la de la familia, y bueno, se ven en estos tiempos la importancia que por ahí no se le da a la salud mental y que amerita. Y en estos primeros años está bueno que ustedes empiecen a involucrarse de esa manera en una carrera tan copada como esta, o por lo menos que a nosotros con Sashi compartimos que nos gusta tanto y que nos implica tanto, con el psicoanálisis, quizá otro siga otra rama el día de mañana, pero está bueno que hagan su propio recorrido y su descubrimiento a su tiempo y sin que los corra el fantasma del título, que es algo que veo mucho en mí, en mis compañeros, que por ahí se torna esta forma de ver al otro y que el otro ya pasó esa materia, que yo todavía la debo y que me estoy atrasando y que el título y que los años. Y es un fantasma que por ahí tenemos todo, ojalá que no, pero pasa. Y mientras más uno avanza en la carrera, como que más presión se va metiendo de parte de la institución y de parte de uno mismo. Eso lo van a tener que aprender a pilotear ustedes como lo puedan hacer, digo. Pero llega un momento que la presión también cuiden su salud mental, digo. Más allá de que traten de cumplir con todas las materias, en un punto diga, bueno, hasta acá puedo, no puedo hacer 6 materias. O sí puedo, pero resigno alguna cuestión, o no sé, no por alguna presión de sí o sí lo tengo que hacer, a eso. Bueno, dicho esto, ya entramos a algunos chicos.
¿Querés que empecemos allí? Bueno, lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a hacer hoy, que era, no sé si ya está grabando. Bueno, porque, se comió toda la primera introducción. Mi nombre es Damián, como le decía a los que entraron, Sashi, nosotros vamos a los grupos de estudio, y hoy lo que íbamos a hacer es trabajar. En la clase pasada vimos lo que es el esquema del peine, lo acomodamos como nos enseñó Freud topológicamente, le tratamos de dar una distribución como nos enseña Freud. Vimos la dinámica también del aparato psíquico, porque esto ténganlo en cuenta, quizá este año no lo vean tanto, pero Freud estudia los fenómenos de la clínica a través de la metapsicología, que sería estos aspectos dinámico, económico y tópico. Por ahora nos vamos a manejar con el dinámico y el tópico, digamos, topo de posición y dinámico de los movimientos que tenemos, progrediente y regrediente, o por lo menos en esta primera introducción de los sueños, en este texto que nos hace Freud. De lo primero que escribe Freud, no de todo su recorrido, porque ella venía haciendo un proyecto de psicología para neurólogos, venía trabajando con Breuer, venía trabajando con Charcot, que lo habrán leído en los textos de los profesores, que son anteriores, habrán visto esta historia freudiana, digamos, esta ideología del psicoanálisis, epistemología. Y si no lo habrán visto en esta materia, lo habrán tocado en otras materias como DPCA, DPCB, calculo, epistemología. Bueno, estamos en un texto de 1900, siempre les recalco que se aprendan o les va a dar una facilidad, otro consejo que les doy, ustedes hagan lo que quieran, que se aprendan los textos de Freud, tomen la costumbre de anotarse o aprenderse los años, que tampoco es muy complicado, los años y los nombres de los textos. ¿Por qué? Porque la teoría freudiana, como les decía la clase pasada, se escribe a posteriori. Entonces, a diferencia de lo que puede ser cuando se encuentra en psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, más que nada, con un Lacan, que escribe ya con una teoría elaborada del psicoanálisis, como todos los contemporáneos de Lacan, Freud es el padre del psicoanálisis y empieza la teoría desde otras ramas, digamos, de la psicología o de lo que venía trabajando de la hipnosis con Charcot o de la asociación libre con la catarsis con Breuer, y él empieza a desligarse de eso, por eso este es un texto pilar y fundamental. Avísenme si no se escucha porque llueve y por ahí hace un ruido bárbaro la chapa. Lo que marcamos con este texto de 1900 es este giro copernicano, digamos, de lo que se venía pensando la psicología de la conciencia y con todas las lagunas que dejaba, viene Freud y propone un aparato psíquico, netamente psíquico, digamos, con procesos inconscientes. Este es un concepto fundamental. ¿Y por qué también damos este texto? Porque también el movimiento regrediente instaura un aparato de memoria, no solo de carga y descarga, sino también de que deja una huella o deja una percepción de eso que se recibe. Después esto va a dar todo un entendimiento de cómo el sujeto está adherido a ese psiquismo particular, individual, subjetivo, que le hace ver la realidad de distintas maneras. Entonces, la misma percepción que puedo tener yo de un acontecimiento no va a ser la misma que pueda tener Sashi del mismo acontecimiento, porque la percepción se entrama en otra asociación de huella anémica, como dice Freud y como lo pudieron ver ustedes en el esquema del peine, como él lo posiciona. Y esto es muy importante para la práctica porque ahí ya estamos empezando a ver de las generalidades pasadas a las particularidades de cada sujeto. Ustedes están empezando a dar 3 ensayos, después van a dar Edipo, y se van a dar cuenta que el Edipo, aunque Freud lo propone como un atravesamiento universal, en ese atravesamiento de cada uno hay particularidades que se toman y diferentes estructuras que se generan o diferentes síntomas que pueden quedar como herederos de ese paso por ese complejo de Edipo, digamos. Y esto así con la mayoría de los procesos. Dicho esta introducción, lo que íbamos a hacer hoy era hablar de el punto C acerca del cumplimiento del deseo. Esperen que cierre un poco la ventana, yo no escucho.
Que me llueve y con el techo de chapa hace un quilombo. Parece que están zapateando en el techo. Sí, yo no me escucho a mí, por eso. Si ustedes tienen el texto que empieza, les digo a los que tienen estos textos que nos dan los profesores. Bueno, el complejo de castración, me parece que los chicos, como es la primera clase, lo dejaríamos para más adelante. Por eso yo les decía que vamos tranqui, hay tiempo. No sé si alguno de ustedes se metió porque tiene que rendir algún final, pero también hay un grupo para los que tienen que rendir final. Digo porque una pregunta más avanzada y de texto de 1924 que tienen ustedes con el complejo de Edipo, sepultamiento del complejo de Edipo, creo que se llama bien el texto, y lo vamos a trabajar tranqui, pero yo quería ir paso a paso porque, como les decía, la clase pasada estábamos trabajando con los compañeros el esquema del peine o el aparato psíquico que recién lo empezábamos a tratar de entender. Ah, está bien, sí, porque hay veces que mencionábamos, como yo ahora les menciono el complejo de Edipo, pero no pretendo que ya lo entiendan o lo hayan leído, quizás no lo leyeron, o es la primera. Sí, es por ahí, es inevitable. O sea, en el encuentro anterior también nos pasaba que nos íbamos mucho para la sexualidad infantil y eso, y por ahí no lo habían visto todavía. La mayoría de los que se conectaron en el encuentro anterior no lo habían visto. Así que por ahí como que se complica no irse para esos lados, pero tranqui que va a haber tiempo para... Tiempo para todo eso y vamos a repetir los mismos temas, por eso le digo, las dos clases pasadas trabajamos el esquema del peine porque habían ingresado algunos compañeros de ustedes que todavía no lo habían podido trabajar bien o no lo tenían bien en claro, no lo podían leer o recién lo empezaban a leer. Bueno, lo que nos quedó unido de la clase pasada, de la clase o del encuentro pasado, mejor dicho, era esto de el deseo como motor del aparato psíquico, que nos da la puerta de entrada a el punto C acerca del cumplimiento del deseo. Y Freud empieza el texto, si ustedes lo tienen, en los libros de Amor-Rorty, página 544. Le digo que a veces se van a perder si ustedes lo siguen de los Amor-Rorty, porque estos son recortes del texto que pegaron los profesores. Estaría bueno si ustedes tienen acceso a todo el texto que lo lean entero, porque se va a entender muchísimo mejor que pedazos que los profesores dijeron, bueno, viene por acá lo que queremos que entiendan. Esto se ve en primer año, segundo ya van a empezar a trabajar todos los textos base de Freud, o sea, Freud. Por eso está bueno también esta introducción y que lo entiendan. Nos empieza diciendo Freud, ¿de dónde proviene en cada caso el deseo que se realiza en el sueño? Porque hablábamos la vez pasada de que esta moción de deseo que pone en funcionamiento el aparato psíquico en movimiento regrediente, porque el preconsciente está descansando o el yo está descansando y la motilidad está cerrada, esa excitación que parte de la moción del deseo va hacia la motilidad para facilitar una descarga y como lo encuentra clausurado, vuelve al polo perceptual, que era el otro polo que marcábamos, acuérdense, polo motor, polo perceptual, y se vive alucinatoriamente. ¿Dónde lo ve Freud también esto? Lo pueden ver en una estructura como una psicosis, que se vive en percepción alucinatoriamente. Entonces el sujeto tiene un extrañamiento de la realidad, digamos. Está vivenciando algo que los demás no lo podemos vivenciar porque estamos en una realidad objetiva, digamos. Por lo menos Freud divide la realidad entre realidad objetiva y realidad psíquica durante su construcción del psicoanálisis. Después con Lacan vamos a ver que las cosas funcionan o se piensan de otra manera. ¿Qué le decía con esto? Que acá lo que vamos a hacer es definir sobre esto que habíamos planteado de ese deseo que pone en funcionamiento el aparato psíquico. Freud nos aclara que hay tres diferentes orígenes de este deseo o diferentes fuentes de este deseo. Yo las tengo marcadas acá, ustedes la pueden encontrar en el texto. Dice, la génesis de un deseo. Puede haberse excitado durante el día sin obtener satisfacción a causa de condiciones exteriores. O sea, un deseo que se genera durante el día y por una frustración que se encuentra en el exterior, no se pudo llegar a su descarga o no se pudo tramitar o quedó en stand-by, digamos, para que se resuelva en otro momento. Un ejemplo de eso, un ejemplo súper boludo, qué sé yo. Tengo una manija bárbara de comerme un alfajor. Está lloviendo con toda. No voy ahí al kiosco, ya fue.
lo dejo para más adelante. Se me pasa, quedó el deseo ese ahí flotando, con toda la precariedad teórica, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces este deseo queda O para más hablando de adelante. la lluvia, la torta frita, siempre me pasa que llueve, quiero comer torta frita y no hay grasa en mi casa, así que me la tengo que aguantar. Me la tengo que aguantar. Entonces ese deseo queda ahí, queda en stand-by, queda, bueno, ¿se hará más adelante o no se hará? Esta es una de las génesis donde puede ocurrir un deseo. Dice Freud, la segunda génesis del deseo. Puede haber emergido de día, pero topándose con una desestimación, queda pendiente un deseo no tramitado. A diferencia del otro, que no pudo obtener una satisfacción, este directamente era desestimado. O sea, queda reprimido, digamos, puede ser un deseo que era, ¿cómo decirlo? Puede ser un deseo muy intenso o no permitido, acuérdense de la barrera de la represión, no permitido el paso a la descarga por alguna cuestión de intensidad, acuérdense de regido por el principio de placer, por lo menos hasta este momento de la teoría, parte del displacer y tiende al placer, o sea, parte de la carga de tensiones displacentera se siente como displacentera, dice Freud, y la descarga como placentera. En eso displacentero, en esa carga de tensión, en eso va a regir la represión, digamos, o una representación muy displacentera se la reprime, o no le deja el paso a la conciencia. Acuérdense que poníamos el ejemplo también pavo, yo hago todo ejemplo pavo para que se entiendan ahí al tuntún, de la entrada al boliche. Es lo mismo, que no te dejen entrar al boliche, que el patoica se dio cuenta de que pasaste o te vio adentro haciendo algo que no le gustó y te saque. Así funcionaría la represión. Es lo mismo que no deje pasar una representación porque es demasiado intensa y causaría displacer al yo o a los procesos secundarios o al preconsciente, o que no lo deje entrar directamente, que esté inconsciente, que quiera devenir, porque los deseos de esto inconsciente, las representaciones quieren devenir a la conciencia, y no lo dejen pasar directamente porque también serían displacenteras para el yo. ¿Qué puede ser una emoción displacentera para el yo o una representación? El Edipo, netamente. Los deseos, las emociones agresivas hacia los padres o las emociones erógenas hacia los padres, sexuales hacia los padres. Que ustedes si vieron algo del Edipo o vieron algo de Trenzayo habrán visto que estos se despiertan con los cuidados y la libidinización del cuerpo por los cuidados parentales, digamos, en el bañado, en esto, se genera una excitación del término de sexual, digamos. Entonces estos pensamientos son reprimidos, esto le habrá pasado porque esto del día a día, digamos, de que se le venga una imagen o algo y que digan, no, esto que estoy pensando, cualquier cosa, y se reprime instantáneamente. Freud dice que la única forma de que esto se exteriorice, o una de las formas que se exteriorice es, por ejemplo, a través del chiste. Uno hace chiste, humor negro con cosas fuertes, que no las diría en serio, porque después se reprime directamente, sale para el chiste, el otro conecta con el inconsciente del otro, se ríen los dos, pero después se reprime de los dos lados, sobre todo con el humor negro, ¿no? Que a veces bordea lo bizarro. Con el sarcasmo, claro, que también estaría ahí entramado. Uno puede decir cosas en forma de sarcasmo, que el otro se lo puede tomar mal o se lo puede tomar bien también, porque viste cómo es, depende cómo lo interprete el otro. Ahí está el tema de la comunicación. Que después, en una forma seria, uno no lo diría. Hasta como insulto, no es lo mismo un insulto así como un che o boludo, coso, que un boludo diciéndolo en serio o pelotudo. Uno queda reprimido, dije. Y el anterior queda, después lo íbamos a dividir, que dice Freud, queda en el preconsciente, o sea, queda latente. ¿Se acuerdan esta disposición que marcábamos con el caso de Signorelli? O ustedes lo habrán marcado, porque en realidad nosotros la clase pasada, los chicos como que no lo trajeron a colación. ¿Se acuerdan que en el caso de Signorelli quedaban pensamientos latentes que pueden venir y exteriorizarse y manifestarse, o pueden quedar latentes ahí, no tramitados, digamos? Que es lo que hablábamos antes con el ejemplo del alfajor, quedó ahí latente la manija por el alfajor, se puede despertar o no, y todo esto lo estamos pensando para después que vean ustedes cómo se puede despertar o cómo puede ser contenido para parte de un sueño.
o Freud nos introduce de esta manera. Por eso estamos dividiendo, acuérdense, los 3 puntos de la génesis de un deseo, de las 3 fuentes de donde puede venir un deseo. Hablábamos, el primero dijimos, puede haber excitado durante el día sin obtener satisfacción. El alfajor se excitó durante el día, tuve manija, llovía, no tenía ganas de ir y quedó ahí latente. Dice, puede haber emergido de día, pero topándose con una desestimación. Ahí ya estamos hablando de represión, o sea que no se le permitió el paso a la conciencia a este deseo. Quedó sofocado, digamos. Deseo no tramitado, pero que fue sofocado, dice Freud. Puede carecer de relación con la vida diurna y contarse entre aquellos deseos que solo de noche se ponen en movimiento en nosotros desde lo sofocado. Esos son, diría yo, el punto fundamental y lo que pone en funcionamiento el aparato psíquico, que son los pensamientos o deseos de la infancia y que tienen que ver con este Edipo del que recién hablábamos. Todo eso de que queda reprimido cuando cae la represión, Freud lo ubica entre los 5 y los 6 años, y todo lo que antecedió a eso queda olvidado o encubierto. Ahí está, ahí lo puso el compañero. Gracias, Ivana. Compañera, perdón. Ahí lo que puso el compañero, la compañera, es lo que yo estoy leyendo en la página 544 del texto. Gracias por eso. ¿Qué decía? Que todo esto es lo que queda reprimido cuando cae la represión a los 5 o 6 años. Más o menos lo ubica Freud. Paso al periodo de latencia, digamos. Y ustedes lo pueden ver en su propia vida, que hay muchos recuerdos, por lo menos yo tengo poco y nada, recuerdo de mi infancia, de cuando era antes de los 5, 4 años, que están olvidados, o como lo vieron ustedes en el texto de psicopatología de la vida cotidiana, son recuerdos encubridores. Esto para que vean cómo seguimos la línea de pensamiento. Empezamos con esas descripciones que Freud hace en ese texto de psicopatología de la vida cotidiana, que son eso, estos procesos psíquicos en la vida cotidiana. Como yo les digo recién, esto lo pueden ver ustedes porque le habrá pasado de que se les venga un pensamiento y digan, no puedo estar pensando en esto. Y lo repriman. O directamente ni siquiera devenga porque se reprime antes que devenga la conciencia, que alcance una pseudo conciencia, digamos, que se excite de cierta manera. Estos son los últimos que nombramos, estos que están reprimidos y quedan en el inconsciente, son los deseos, motor del aparato psíquico, que ponen o dan la fuerza para la formación del... Ah, bien. No, yo estaba leyendo, era vos. Joya. Dan la fuerza para la formación del sueño. Acuérdense, o van a leer ustedes, que Freud después utiliza una analogía con el capitalista y el empresario. Dice, pueden ser los restos diurnos, esto de los que hablábamos, el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Que decíamos que quedaba sofocado en el preconsciente estas vivencias. Pueden ser que estas vivencias sean el empresario, o sea, van a empezar un proyecto, van a empezar un sueño, tienen la idea de empezar un sueño, hablámoslo así, con la falta de precisión teórica, obviamente, pero le falta el capital para la formación del sueño. ¿Y esto dónde toman el capital? Freud dice de estos deseos inconscientes que quedaron reprimidos en la infancia, que son de deseo sexual infantil, digamos. Que es una frase también que lo van a escuchar nombrar muy seguido, sobre todo en primer año. Y eso dan la fuerza para la formación del sueño. O sea, son el capitalista, el que pone la guita, para que los empresarios hagan el edificio o el supermercado, lo que quieran hacer. De esta manera, los restos diurnos serían el empresario, y el deseo inconsciente sería el que les presta la energía para que ese sueño se pueda formar. Por eso dice Freud, entre los restos diurnos y este deseo inconsciente, se forman unos sueños tan locos, o que uno no le encuentra sentido, o que le pone un sentido del que carece el sueño, porque cuando uno está narrando un sueño, acuérdense de contenido manifiesto y contenido latente, cuando uno está narrando el sueño, está agregando lógica de la que carece el inconsciente. ¿Qué nos dice Freud? Que el sueño es una forma de regresión a modismos primitivos. ¿Qué nos está queriendo decir con primitivo? A modismo de la infancia, de los niños, donde carecen de un montón de elementos, y el fundamental es de la conexión con la palabra. Entonces ustedes pueden ver que, bueno, yo con mi hija, el lenguaje, claro. Usted, ¿qué es? Para ubicarlo,
con el esquema del peine, donde describíamos los tres sistemas, las dos instancias de memoria, el preconsciente contenía el lenguaje, acuérdense, o la conexión con la palabra, dice Freud. En una infancia, en una primera infancia, ustedes pueden ver, si tienen un hermanito, un hijo, o lo que sea, cuando ustedes le hablan, puede comprender un montón de cosas que no las puede decir, que no las puede exteriorizar, porque todavía carece de esa conexión o de esa asociación con las palabras o de ese funcionamiento, esa significación o ese significado a través de la palabra. Pero no quiere decir que no comprenda. Entonces ese nene está, o esa nena está adquiriendo un montón de cosas, que escucha, que percibe, que trata de darle su vuelta, su razonamiento, pero no lo puede manifestar, carece del lenguaje, no tiene una buena comprensión de esa situación que está pasando. Por eso un ejemplo claro de Freud en el Edipo, el coito de los padres, que el nene ante la presencia de los ruidos o de la visión del coito del padre con la madre, lo puede interpretar como un acto violento, porque todavía no tiene ni idea de la procreación, no tiene ni idea de las relaciones sexuales, no tiene ni idea del funcionamiento del semen, no tiene ni conocimiento de lo que es la vagina, ni del clítoris, ni de la excitación. Entonces carece de un montón de elementos para interpretar esa vivencia como corresponde, digamos, interpretando lo que está sucediendo, como la expresión de un acto de amor, por ejemplo, entre la madre y el padre. ¿De qué venía esto? Estos deseos que dan la fuerza para que los restos diurnos formen el sueño, es el deseo sexual infantil que queda reprimido. Que son todo esto que estamos diciendo, estas mociones edípicas que quedan reprimidas cuando cae la represión entre los 5 y los 6 años. Esto va a dar la fuerza y el capital para la formación del sueño. Lo que dice Freud, que los restos diurnos permiten, por ser actuales y por ser indiferentes, que se manifiesten en el sueño, encubriendo estos deseos inconscientes o esta representación inconsciente que tienen una intensidad más fuerte. Entonces, con el ejemplo del alfajor, yo puedo tener, vivenciar alucinatoriamente una discusión con mi vieja o con mi viejo, una relación sexual con mi vieja, con mi viejo en el sueño, hacer una realización de ese tipo, algo erógeno de esa intensidad, a través de que fui al almacén y le compré el alfajor y el que me vendió el alfajor tenía los rasgos, la apariencia, me dijo cosas como mi viejo, me nombró ciertas palabras que hacen alusión a ese deseo reprimido que no se puede exteriorizar en su completitud. O sea, no se puede saber el núcleo del sueño, no se puede saber ese deseo, no se aparece ese deseo explícito que prestó la fuerza para la formación, sino a través de camuflado en estos restos diurnos. Entonces esta experiencia de ir a comprar el alfajor disimula otra experiencia de mi infancia que fue muchísimo más intensa, en mi infancia, digamos. Después una lo podría comprender de otra manera. Por eso Freud, en un texto tan importante como Pulsión y Destino de Pulsión, de 1915, creo que Pulsión y Destino de Pulsión, corregime, Sashi, nos habla de que la represión como forma de defensa es arcaica y endeble, es de un yo endeble, o sea, el yo ante esas representaciones no tiene otra forma que emprender una huida, una contrainvestidura, una represión, digamos. Cuando al yo más maduro se lo enfrentan con esas emociones, puede hablar tranquilamente de que ahora no sería algo que le pasaría, digamos. No hay una rivalidad tan intensa con el padre como hubo, o sí, porque hay un estado neurótico, hay algún problema de alguna patología, pero en el caso normal uno no tiene la misma rivalidad con el padre por acostarse con la madre que pudo haber tenido en la infancia, donde esa madre era fuente de tanto placer, y ese padre era un rival tan poderoso. No sé si hasta acá se entiende, estoy metiendo cosas para que ustedes vean cómo se va articulando todo, pero ustedes frénenme, párenme, abran el micrófono, pregunten. Sí, eso, si quieren, si no se animan a abrir el micrófono, escriban en el chat o algo. Y si lo quieren parar al Dami para preguntarle lo que sea.
No hay problema. Háganlo nomás. Bueno, esto para hacer una introducción a cómo estas fuentes de deseo pueden aparecer. No es una pregunta que yo he visto muy recurrente en los exámenes, no es una pregunta muy frecuente, por lo menos en mi experiencia, no sé, Sashi, si vos has visto que hayan preguntado esto, pero está bueno como para que ustedes vayan entendiendo, porque si no se pasa a psicoanálisis 1 sin entender qué es el deseo, sin entender de qué me está hablando, sin entender la diferencia entre un resto diurno o un deseo diurno, un deseo del día a día, un deseo indiferente a un deseo de la complejidad del inconsciente, digamos. Voy siguiendo el texto para tener un orden solamente. Hasta acá se va entendiendo, se complica. Resto diurno, es como lo que hablábamos de las vivencias del día a día, como esto de ir a comprar el alfajor. De eso de ir a comprar el alfajor, de esa vivencia quedaron percepciones, digamos. Estos son restos diurnos, que son indiferentes. Como cuestiones del día a día que quedan ahí, como dijimos recién, que puede quedar en otra mitad. Y después sirven para la elaboración del sueño. ¿Por qué? Por esto que les decía, porque son indiferentes y son actuales. O sea, no tienen la misma intensidad que un... Y la verdad que, como les decía al principio, quizá vos entraste después, nosotros no somos parte de la cátedra, entonces esas decisiones son netamente de la cátedra, no somos ayudantes de la cátedra. Damos este espacio paralelo a la cátedra, tratamos de seguir el recorrido de la cátedra, por eso les preguntamos a ustedes por dónde van, qué van dando, cómo lo vienen llevando, para poder seguir paralelamente a ese recorrido. Bien, ahí Florencia los pasó. Gracias, Flor. Por eso no tenemos información de la cátedra, pero bueno, hacemos un acompañamiento de los textos, esa es nuestra función, digamos, la que tratamos de cumplir. Acá Freud hace una analogía con, no sé si saben de mitología griega, si les gusta, si les interesa, hace una analogía con los titanes, por estos deseos inconscientes. ¿Por qué? Porque en la mitología griega los titanes, cuando son vencidos por los dioses griegos como Zeus, Poseidón, o los hermanos dioses que vivían en el Olimpo, son enterrados, como decíamos, estos deseos inconscientes son reprimidos y siguen empujando, dice Freud, siguen moviendo la tierra de vez en cuando. O sea, por eso decíamos, aunque todas estas emociones edípicas quedan sepultadas, siguen exteriorizando efectos de diferentes maneras o siguen tratando de venir conscientes. Sí. Te leo, acá te hice una pregunta en el chat. ¿A qué se refiere o qué sería cuando dice que la represión consiste en un doble y simultáneo proceso de desalojo-atracción? A eso mismo que decíamos antes, que vos podés estar como el patobica, que no te deja entrar de una o que te saca de adentro. Pero pensándolo en el aparato psíquico, dice desalojo, que me saca de la conciencia, y atracción, que por alguna semejanza con algún pensamiento que está reprimido, es atraído al inconsciente, o sea, es reprimido por esa semejanza. No solamente se lo desaloja de la conciencia del yo, del preconsciente, sino que se lo atrae al inconsciente y de esta manera queda reprimido. Como este segundo ejemplo de la génesis de deseo, que decía puede ser denegado y sofocado, digamos. O sea, fue denegado, fue desalojado de la conciencia cuando se estaba tramitando y fue sofocado, atraído al inconsciente y queda sepultado en el inconsciente, digamos, queda reprimido. Y desde ahí adentro no quiere decir que desaparezca o se destruya, sino que sigue exteriorizando distintos fenómenos, como puede ser un síntoma, por ejemplo. Que es algo que van a trabajar más adelante, pero bueno, para que lo entiendan, con esto de ustedes están dando la conferencia 20, ahí habla algo de la sintomática. En el examen, ¿todo esto les van a tomar en el examen? A nosotros el profe del práctico nos dijo que lo de Edipo y el escrito de Magdalena, creo que es, no entran. Ah.
gustó? Hoy tuve psicología, yo estoy con Bogio y me dijo que, bueno, hoy dimos conferencia 20 y que iba a hacer más hincapié al de Edipo. Bueno, la clase que viene tienen mesa de examen, pero una clase antes del parcial que iba a tocar el tema ese, pero que no iba a hacer tantas preguntas sobre eso, dijo. Pero que posiblemente lo tengamos leído. Parece a mí que es mucho que les tomen, que entre, digamos, y le dan una sola clase. Pero no sé. Igual si querés, escribinos o algo si tenés alguna duda, porque la verdad que es complejo para responder con una sola clase, teniendo una sola clase. Ah, ellos querían que respondamos esos puntos. No, eso lo vamos a tener que ir trabajando porque es un montón. O sea, son de los primeros textos hasta acá, digamos. Pero pregunten bien porque para un examen, a menos que sea multiple choice, es como un final. O sea, todos esos textos son los que te entraría para un final. Y todas las preguntas Sí, que te dijo que iban a hacer múltiple choice y de última, por ejemplo, en algunos verdaderos o falsos justificar. Eso es lo que nos dijo. Bien. Bueno, no sé, que me parece medio como un final, pero bueno, complicado el tema, están más complicados estos años. Sí, es un montón, sí, obviamente es un montón, sí, sí. Imagínate que esta materia se daba en 2 cuatrimestres y se tomaba una primera parte de los textos de los profesores y la segunda parte era sobre Freud y había texto como Conferencia 20 que no se hacía tanto hincapié, o esto que le estoy diciendo de cumplimiento de deseos se hacía más que nada en la evidencia de satisfacción hincapié. Claro, sí, 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 sí. Filo. Ahí te contestaron, pero me parece que no te entendieron. O sea, preguntamos si es el único parcial que tienen de psicología, digamos. O sea, como un parcial de todo el año. Sí, bueno, complejo. No los veo. El celu no los veo. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ir a tratar de tocar. ¿Cuándo rinden ustedes? Vamos a tratar de tocar los mayores. Entonces no. El 22. Bien, tenemos tiempo, pero estamos un poco tanto. ¿Y cómo vienen con esa lectura de esos textos? Ahora me preocupé yo. Quedamos preocupados nosotros. Yo estoy un poco atrasada porque también estamos haciendo el resumen de filosofía que rendimos el 13 y eso es mucho más contenido. Mirá, y tu cara de preocupación. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos, pero sí, medio, no sé por qué se pusieron así de hacer un final para regularizar la materia. O sea, me parece que es medio una locura. Pero bueno, no sé. Las cátedras, viste, se manejan como ellos quieren, algunos, y me parece que un montón, sobre todo para el primer año, digo, medio muy denso para el primer año. Sí, 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 encima se juntan todos. Pero en todo las cátedras tienen un solo examen, o ya tuvieron exámenes de otras cátedras. Porque encima, ¿qué? De recuperatorio no tenés, como tenían otros años. O sea, rendiste mal ese examen, ponele que tenés un recuperatorio y fuiste. Si rendiste mal los dos, te quedaste libre, recorriste toda la materia y... Claro. Pero, bueno, no sé, capaz que no sea muy difícil, no sé. Esperemos. Ah, están haciendo un filtrado bárbaro estos tipos. Bueno, nosotros no podemos hacer nada con eso, pero vamos a tratar de meterle toda la onda posible con la explicación que podamos. Pero la verdad que para hacer primer año me parece un montón. Si me decís segundo, bueno, te lo puedo llegar a creer, pero en primero digo, ni en cuarto año es tan exigente, pero no a ese nivel de tomate un final para regularizar la materia. O sea, me parece demasiado. Pero bueno, bien, que hay que justificar alguno.
Bueno, sí, supongo que después la modalidad será de cada profesor, como fue siempre los exámenes, y la rigurosidad será de cada profesor. A menos que sean todas las preguntas para todos los mismos, pero bueno, no sé. Sí. Me parece un montón de contenido para un solo examen, cuando es el primer año que ustedes están atravesando la facultad y de esta manera de dar clase, que no es lo mismo la transmisión presencial que la transmisión a través de una cámara. O sea, así como es difícil para los profesores explicar, también entiendo que para nosotros es muy difícil entender algunas cuestiones o no poder verlas, o no tener un pizarrón para que quedan anotadas cosas, punto. Qué sé yo, todo eso suma. Me perdí de lo que estaba. Bueno, Vamos claro, a hacer un repaso general de todos los textos hasta ahora. ahora, Hasta 3 ensayos, al menos. claro. No, sí, digo en las próximas clases. Sí, ahora vamos a tener que... Por eso les decíamos siempre que este espacio lo arman ustedes, digamos. Nosotros traemos una propuesta, pero el espacio, lo que vamos dando, lo dicen ustedes. Si yo les digo, chicos, vamos a hacer punto C, cumplimiento de deseo, con Sashi les proponemos eso, y ustedes me dicen, como la clase pasada, ahí lo vemos. O como la clase pasada, que me dijeron, no, pará, que esquema del peine no lo casé todavía bien. Bueno, listo, volvimos a dar esquema del peine otra vez, lo damos 20.000 veces si es necesario, no pasa nada. No es como en las clases que siguen avanzando. Pero bueno, dar todos esos temas en una clase resultaría imposible. Sí lo podemos hacer en unos encuentros más, que nos dé el tiempo, pero bueno, ustedes van a tener que meterle lectura de parte suya y más que nunca preguntar en el texto, así como la pregunta que recién trae en el texto, en el grupo. Preguntar en el grupo que tenemos de WhatsApp, porque ahí estamos 24/7, digo. Si ustedes mandan y yo un sábado a las 7 de la tarde estoy al pedo en mi casa, les contesto. O Sashi, si un domingo está ahí y no tiene nada que hacer y ve la pregunta y dice, bueno, pum, te la contesto. Y en la semana más, al día a día. O algún compañero, capaz que lo anotó de clase y se los contesta. Yo les recomiendo eso para que no se atrasen o sigan atrasándose con ustedes. No se confíen con el multiple choice, no es para tirarle mala onda, pero no se confíen de decir, bueno, de última multiple choice veo, porque a veces las preguntas o las respuestas son muy ahí, bordean el límite de una diferencia muy mínima, y te caga eso, te recomplica mucho más que si fuera desarrollo, porque en el desarrollo uno explica y el profesor dice, bueno, este leyó. Capaz que no le respondió con la precisión conceptual necesaria, pero el pibe sabe o la piba entiende por dónde va el tema. En un multiple choice te ponen una oración del texto y vos la tenés que saber cuasi de memoria, o sea, es súper complicado, no hay un razonamiento en la mayoría de los multiple choice, cuando es muy cerrado. Es decir, sí, eso lo leí en el texto, listo, lo tacho, pero es muy estudiada de memoria, una cagada esa forma de evaluación. Todas las formas de evaluación son bastante precarias, pero esa es de las más chotas. Digo, no se confíen por el hecho de que muchos dicen, multiple choice, ya fue. Y no se confíen porque si fuera dividido como todo el año, yo le digo, no se hagan drama que no es larga, se puede dar una vuelta. Pero todo junto ya es más complejo, porque usted le va a entrar 3 ensayos, que 3 ensayos tiene otra precisión teórica, otra precisión conceptual y otros términos mucho más complejos. Denme un segundo que no sé quién vino. No entren en crisis, por favor. Lo vamos a ir viendo, o sea, vamos a ir... Pero tampoco digo, rescatémonos, de que son muchos textos. A mí me sorprendió que les den un solo examen con todos esos textos, porque nunca pasó, por lo menos en los años que yo estoy en la facu. No vi eso en ninguna cátedra dedicada a eso. El tema es que como que nos sentimos muy relajados porque antes de la vacación no nos tomaron ningún parcial
y después dijimos, uy, después no, nada, vamos a estar, como no tenemos la memoria fresca, digamos, y vamos a estar perdidos. Y nos siguieron dando más cosas, no retomamos nada de lo anterior y bueno, ahora se hizo una banda. Bueno, a lo que propuso, creo que un compañero ahí escribió, o compañera, perdón, Leo Iván, perdón por eso. Escribió que la próxima podemos dar 3 ensayos, o sí, y la verdad que sí, yo iría a los temas más complejos, digamos. Los primeros textos los dejaría para después, digo, porque son textos que ustedes pueden trabajar. Yo te propondría, Sashi, de que nos hablemos para dar lo que es 3 ensayos, Edipo, lo más que podamos sobre eso y que no estén tan complicados. Más que nada, esos son los textos que más complejos les pueden resultar. Después los primeros, con que vean algunos de los videos que hemos grabado con los chicos, la introducción del año que hicimos, más o menos lo ubican, dieron cosas en otras materias, o sea, lo pueden pilotear por ese lado. Les quiero explicar esto solo y ya los dejo de vivencia de satisfacción de la génesis del deseo, cómo lo explica Freud, porque es un punto y pregunta fija de final, de examen. Página 557 del texto de Freud, digamos. No sé con qué trabajan ustedes, supongo que tienen los textos. Ahí Freud nos va a explicar esto de la génesis del deseo. En el punto C, cumplimiento del deseo, veníamos hablando de las distintas fuentes del deseo y Freud se pregunta por qué durante el sueño el inconsciente no puede ofrecer nada más que la fuerza pulsionante para un cumplimiento de deseo. Y nos dice, la naturaleza psíquica del desear, con el auxilio del aparato psíquico, este que veníamos trabajando en los puntos anteriores, ha alcanzado su perfección actual solo por un camino de un largo desarrollo. O sea, ahí nos está diciendo un montón de cosas, que este aparato psíquico se va construyendo a través del desarrollo. O sea, se lo puede pensar con el crecimiento biológico del niño o niña, se va formando también, no a la par, pero sí en esos tiempos lógicos, digamos, el desarrollo de este esquema del Paine, digamos. También lo pueden pensar ustedes cuando veíamos proceso primario y proceso secundario, que decíamos los procesos primarios son primarios, porque son los más importantes, dice Freud, y porque son primarios cronológicamente, o sea, son lo primero con lo que cuenta el niño. Para explicar la génesis del deseo, Freud nos plantea una situación mítica, que el momento que propone él es el de la nutrición, el del amamantamiento, que da como ejemplo, el de darle el pecho al niño. ¿Qué nos dice? Antes de esto, el niño lo vivía alucinatoriamente. ¿Cómo se puede pensar? Porque en este texto no lo explica, pero en otro texto más adelante, en un pie de página, Freud aclara que lo está pensando como en un embarazo, digamos, en el último tiempo del embarazo, que el niño está en una completitud con la madre y se alimenta a través del cordón umbilical, no tiene una necesidad que no sea suplida al instante, digamos, porque se alimenta a través de la madre. Entonces todo eso lo puede vivir alucinatoriamente. O para que ustedes más o menos entiendan, porque si no se pasa de un momento a otro y decir cuándo pasó. Freud nos dice que ante el apremio de la vida, o sea, ante esto que el niño podía descargar con un estímulo que sentía interno, lo podía descargar a través de la motilidad, en un momento a cierto estímulo, en nuestro ejemplo vamos a utilizar el hambre, necesita el auxilio ajeno. Uno si deja ese niño inerme en medio del bosque, muere, a la semana se muere, si no se lo morfan los animales del bosque, muere de hambre, porque no tiene recurso. El niño nace con el sistema nervioso central mucho menos desarrollado que los animales. Entonces esto le da una carencia de herramientas para la supervivencia, digo. Un cachorro de león, un cachorro de otra especie, tiene ciertos elementos instintuales para poder sobrevivir en caso de que pase algo con la madre, de que la madre fallezca en el crecimiento.
puede comer las cosas que va encontrando ahí, no se la abuela, pero el bebé no puede eso, necesita de la teta de la madre o que le alcance el alimento, el que cumpla la función de la madre. Acuérdense siempre que en el psicoanálisis hablamos de función y de roles que se ocupan, no de la madre biológica, porque eso es más una construcción social, digamos, puede ser que ocupe ese lugar un abuelo, una tía o cualquier persona que haya adoptado, un padre puede hacer el rol de las dos, o una madre puede hacer el rol de los dos. Dicho esto, Freud nos plantea esta situación donde el niño, a través de la motilidad y de la alucinación, no puede suplir eso pulsional, esa fuerza de empuje que no cesa, que tiene que ver con la autoconservación, lo pulsional con la autoconservación, y tiene que ver con esto en este ejemplo del alimento. O sea, por más que alucinemos que no estamos comiendo el alfajor, vamos a seguir manija del alfajor porque no estamos comiendo el alfajor. Y al nene, en lo que puja el hambre, va a seguir pujando porque por más que lo piensa alucinatoriamente a la comida, no va a cesar ese hambre, porque es del orden de lo biológico, no de lo psíquico, digamos. Es de lo fisiológico. El cuerpo le pide el alimento, es necesario para la vida. Freud dice, en esta primera experiencia que a través de la motilidad, con algún movimiento, no cesa este estímulo de pujar, se plantea en el niño, ante la angustia, esto que no deja de cesar este estímulo del hambre, el llanto como una manera de descarga o de descarga a través de la motilidad, digamos. El niño empieza a llorar. La madre interpreta ese llanto y dice, bueno, el nene tiene hambre, bueno, el nene tiene sueño. O sea, un mismo llanto puede significar varias cuestiones. En el momento del hambre, la madre le da la teta y el nene se calma porque era eso lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Dice Freud. Este estímulo, esta percepción de esta excitación que se produce y no cesa, este displacer que genera tensión y no se descarga en una vivencia placentera hasta que lo alimenta un auxilio ajeno, la madre en este caso, crea una huella anémica. ¿Se acuerdan que hablábamos de las huellas que se iban creando en distintas percepciones? Le decíamos que de un estímulo queda algo en el aparato psíquico. Se graba esta huella que es del orden de la necesidad, la satisfacción buscada, podríamos decir. Esta huella queda grabada y asociada a la percepción, a la huella de la percepción del alimento o de la respuesta que suple o que satisface este estímulo, digamos. La madre que lo alimenta. ¿Qué pasa? El niño, cuando recibe la leche materna, no solo recibe la leche materna, sino que también recibe otro tipo de percepciones que se graban, digamos, en la misma huella o en la misma conexión de huella. Acuérdense que las huellas se asociaban por simultaneidad o por semejanza a las más antiguas. En esta simultaneidad de huella que se graban, no solo está percibiendo que le dan alimento y que lo sacia, que le sacia el hambre, sino también puede venir la percepción de la caricia en la oreja, de las palabras que la madre le dice mientras lo alimenta, del tiempo de reacción que tiene la madre para darle la teta o no, puede haber estado ocupada, de la intensidad del estímulo que él sintió. Son todas percepciones que quedan en esa huella. Dice Freud, cuando el estímulo del hambre devenga de nuevo, o sea, porque va a volver a tener hambre en algún momento, que tampoco se va a poder vivir alucinatoriamente, va a tratar de investir esta percepción con la que se sació. Lo que pasa es que esta satisfacción obtenida, digamos, teníamos una huella del orden de la satisfacción buscada, que era ante este estímulo del hambre que proponíamos, este estímulo interno, y tenemos ahora esta huella de la percepción que sació ese estímulo, o sea, tenía hambre, me dieron la teta, joya, quedó asociado eso. Cuando él vuelva a tener hambre, va a volver a querer investir esa percepción que lo sació, pero la experiencia no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los tiempos en lo que demora la madre puede ser otra, porque en vez de darle la teta quizá le dieron la mamadera porque no estaba la madre, estaba el padre, quizá el padre no tuvo, o sí tuvo, o tuvo más o tuvo menos, cariño a la hora de alimentarlo al niño, quizá no dijo la misma palabra, quizá hacía más calor, quizá hacía más frío, un montón de percepciones que involucran a esa experiencia, digamos. La falta, siempre les digo, son ejemplos que no vayan al final con estos ejemplos, es para que ustedes lo entiendan, es para hacer un psicoanálisis de quincho, digamos.
de una juntada de guitarreada. Entre estas dos huellas que se generó, nunca va a volver a haber una satisfacción neta, digamos, porque cuando vuelvo a tratar de revivir regredientemente esa percepción de saciedad, no va a conseguir la misma satisfacción idéntica, digamos. Va a tener otro tipo de experiencia, que también lo va a saciar, pero va a carecer o va a sumar otro tipo de percepciones. Entre esta huella de la necesidad de la satisfacción buscada y la huella de la satisfacción obtenida, oscila el deseo. Por eso una fuerza constante que no se sacia y que vuelve y vuelve y vuelve, que le quedó como heredera de lo pulsional, digamos. Que esto ya es del orden de lo humano, digamos, no de lo animal, porque el humano funciona, decíamos, el aparato psíquico por el deseo. Porque yo estaba manija de un alfajor, no tenía solamente hambre. No era que, bueno, no tengo alfajor, me como una lechuga. O bueno, no tengo alfajor, pero tengo banana. Y no, me como la banana, pero me voy a comer con un disgusto porque me va a saciar el hambre, pero el deseo no tuve satisfacción del deseo, porque sigo pensando en el alfajor que no me comí, o la milanesa napolitana con papa frita, digamos. Si el hombre no estaría pujado por el deseo, hacer una dieta sería tan sencillo. O sea, si me dicen, tenés que comer esto para estar fitness, y yo no tengo deseo de asado, de escabio, de caravana, o deseo de una hamburguesa, o de pancho, o de lo dulce, yo tiendo más a lo salado porque soy de lo salado, o de lo dulce, un heladito después de la comida. Si yo no tuviera un deseo de eso, directamente digo, no, tengo que comer verdura, tengo que no comer tanta carne, lo podría controlar muchísimo mejor, no tendría esa manija, digamos, de que uno sigue una dieta y en un momento dice, bueno, permitido, sí, permitido porque hay un deseo de eso que quedó ahí no tramitado, digamos, de que, bueno, lo como el sábado porque el sábado me hago un asadito y en la semana me cuido. Al animal no le pasa esto, el animal come lo que le suple el hambre porque se maneja por instinto. Qué sé yo, mi perro come balanceado, sí, a veces cuando estamos ahí comiendo va a querer comer de la mesa porque debe en algún momento flashear de decir, esto están comiendo mejor cosa que la que me dan a mí, pero no es que tiene un deseo de decir, hoy me comería unas pastas, hoy llueve, como hoy llueve, lo primero que se me viene a la cabeza, hago pasta, primero, y vos decís, ¿por qué? Y porque asocié lluvia, pasta, algún otro recuerdo, y se creó esa percepción de decir, bueno, mi deseo hoy, comer unas pastas, tomamos un vino, tinto, qué sé yo. Todo eso hace del orden del humano, digamos, de lo que carece el animal. Entonces ahí nos alejamos del instinto, abocamos a lo pulsional y nos instalamos en el orden fuera de la necesidad y nos instauramos en el orden del deseo. Todo esto para explicar esta vivencia de satisfacción, de estas dos huellas que se inscriben en el aparato psíquico y a través de las cuales oscila el deseo. Oscila porque es necesario que sea de esta manera, porque si el deseo es lo que pone el aparato psíquico en movimiento y el deseo se satisface y no vuelve a surgir más, hay la muerte misma. El único deseo que se va a satisfacer en su completitud es la pulsión de muerte, de la muerte misma, digamos. Después, de la otra manera, es necesario para que uno siga activando. Si el deseo de ustedes es recibirse y cesa cuando se reciben, no van a buscar trabajo, porque ya está el deseo cumplido, tengo el título, ya está, me quedé en esto. Pero una vez que uno se recibe, supuestamente le va a pegar el pichito o para escribir, o para investigar, o para ir a trabajar y ganar dinero, o para hacer un viaje, qué sé yo, con ese dinero haces un viaje. El deseo se va entramando en otras cuestiones, se va abocando a otros lugares, digamos. Ahora el deseo puede ser netamente, me quiero recibir, y ese mismo deseo, el día que se supla, va a venir otro deseo, porque si no sería algo grave. La muerte misma, digamos. Bueno, les quise meter esto así de relleno, que nos vino el apuro, no se las quiero volar más, ya son 6:10, ustedes deben estar cursando, deben tener que entrar a clase o deben venir a cursar. Les traté de meter esto así empujado, espero que se haya entendido por lo menos algo, y les prometo que para la próxima clase vamos a tratar de hacer un recorrimiento rápido sobre estos temas tan complejos como tren ensayo y sepultamiento de complejo de Edipo.
Ahora deseo vino. Ah, ¿viste cómo es? Encima se transmite el deseo. Uno lo dice y el otro dice, tienes razón, este boludo está para pasta y un vino. Bueno, gente, y el asado también, pero hoy el asado con la lluvia a mí medio que me la baja. El asado cuando está lindo sí, al toque me dan ganas. Bueno, Sashi, no sé si